del romano. Porque el que dijo, todos los que dijeron de las 7 iglesias, no estarían sentados acá, andarían predicando esto, lo entenderían así. ¿Por qué nos tenemos que sentar a estudiarlo? Porque no lo entendemos. O lo entendamos. Sea sincero el que dijo, todos los que dijeron en la mente de las 7 iglesias, que fueron varios, ¿de verdad que lo entienden? Ya no contestan. Es que cuando somos religiosos queremos ser de ellos. Que usted quiera ser de ellos me parece muy bien. Es la mejor de las intenciones. Pero la pregunta es ahora, analizándose ahora. Porque a veces por tanto desear algo que queremos ser, fabricamos la ilusión como que ya somos. Hola a los que dijeron en la mente de las 7 iglesias, que fueron varios, ya no hablan ya. Nosotros tenemos mente romana, lamentablemente. El hombre que controlaba la carta era romano, él no entendía los códigos del tercer cielo porque no conocía los elementos mismos que la Torá le reveló a los sacerdotes, a los levitas y especialmente a los profetas. Lo más fuerte de todo es que la Torá fue muy bien explicada a través de símbolos y analogías por los profetas. Bien, todos pueden decir amén, aún los que respondieron mal. Necesitamos querer tener la mente de las 7 iglesias. Obviamente, 7 iglesias habla de la plenitud de una iglesia. Usted tiene que tener la mente plena de ser un magistrado. Pero nos estamos sentando a reformarnos. Es decir, a volver a lo que ellos manejaban. Ellos no manejaban raíces hebreas llamadas costumbres judaicas, como noto que cada vez más muchas personas que empiezan a entender esto se meten con los judíos. Casa de Judá, no tribu de Judá, escuché ayer ese error. Casa de Judá tiene el respeto del tiempo y trato de Yahvé. Ellos en su momento conocerán al Mesías, en su momento se volverán hacia el rostro de Yahvé. Nosotros, casa de Israel, totalmente ajeno a casa de Judá, no tenemos por qué aprender de casa de Judá. Lo digo porque orando y agradeciendo lo que estamos viviendo, he notado que muchos de los que están aquí, y especialmente muchos de los que nos miran en Chile, especialmente Chile, en Ecuador, en Estados Unidos ahora, se están metiendo con gente que es judaizante. Ellos pretenden que practiquemos las costumbres judías y que creamos como los judíos. Es imposible creer como los judíos porque los judíos no aceptan que Yeshua es el Mesías. No me están escuchando. Y si no aceptan eso, hay algo más fuerte que es a donde vamos ahora. No aceptan, por lo tanto, el poder del Espíritu Santo de Yahvé como una promesa dada para el futuro. Para los judíos no existe el Espíritu Santo de Yahvé. Y lo que existe, y le llaman Espíritu Santo desde su óptica y desde su interpretación, es más o menos como lo que dicen los testigos de Jehová, una energía activa que manifiesta a Dios en la tierra. No es así. ¿Los estoy confundiendo o les aclara el panorama? ¿Entienden? De todas maneras, usted la palabra Espíritu Santo la aceptó desde la iglesia de Roma. Tampoco usted entiende que es el Espíritu Santo. Todos acá hemos aceptado lo que Roma ha enseñado con la expresión Espíritu Santo. Las 7 iglesias primitivas aceptaban lo que era el Espíritu Santo según la experiencia y vivencia de los apóstoles, que lo habían conocido en muchas formas, pero especialmente desde el día de Pentecostés, que relata Hechos 2, lo habían vivido y palpado en la certeza de que era el cumplimiento de lo que Dios dijo. El Espíritu Santo es esa persona del eterno Dios que está en nosotros desarrollando una mentalidad. ¿Cuál es esa mentalidad? Y gracias por decir amén. ¿Cuál es esa mentalidad? La mente de Cristo. Eso significa los 7 espíritus de Dios. Por eso nos vamos a mover en donde nos quedamos ayer, en la diapositiva número 6, y vamos a leer lo que dice Isaías 11, del 1 al 2, que es de donde sacan, donde estaba claro por el profeta Isaías qué eran los 7 espíritus de Dios. Cuando usted lee esto en Apocalipsis, pero no entiende que eso está citado de acuerdo a un diseño profético y a un código profético del Antiguo Pacto, no se entiende el Apocalipsis. Quiero saber si soy claro. Pregunto, la iglesia evangélica,
que trata de no tener en cuenta tanto al antiguo pacto, que nos hace creer que el antiguo pacto ya no corre, que estamos bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Puede interpretar al Apocalipsis correctamente? Y no, porque niega justamente a Moisés y a los profetas, y aún a los salmos, ¿sí? Así que Isaías 11, 1 al 2, es lo que está citando Juan acá en Apocalipsis 4, 5. Por eso cuando ellos leen esto, ellos lo captaban, ellos lo entendían, porque sabían de qué hablaba. Yo lo leo y no he leído a Isaías, ¿qué es lo que pienso? A ver, traten de decirme lo que pensaban ustedes mismos. Cuando yo leo en el versículo 5, y delante del trono salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos, estoy esperando respuestas. Líderes, no se queden callados, vamos. ¿Cómo? Que Dios tiene 7 espíritus, ¿verdad? Y necesito que los pastores respondan, ¿eh? Hoy estoy decidido que este Pentecostés a los que son pastores después de este Pentecostés no demuestran ser pastores, los sentamos para siempre. Así se los digo, hermano. Porque ustedes fueron ordenados pastores en la transición, cuando éramos evangélicos, y yo veo que tienen esa actitud, no voy a responder, voy a dejar a este pueblo que responda. Ustedes no se la saben todas. Demuestren al pueblo que saben y que también se equivocan, sean pastores, y no supuestos jefes de cátedra de alguna universidad. Se los digo a los pastores, de verdad. El que respondió no es pastor, es profeta. Tiene la humildad de cualquier profeta. Los pastores necesitan ser humildes y empezar a responder. Sí, y pastoras también. Perdón que a las naciones los tenga que exhortar, pero estoy cansado que se hace el silencio y ustedes, señoras y señoritos, son los menos que hablan. Y de ahí en más también los que son apartados a diaconado demuestren que tienen sabiduría. Eso que dijo el profeta es verdad. Y si todos fuéramos sinceros, a la larga nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué? ¿Dios tiene 7 espíritus? Todos lo hemos dicho. Cuando yo quiero pasar como el jefe de cátedra de no sé qué idioma bíblico, más vale que me quedo callado en una congregación, pero sean sinceros, todos. Nos preguntamos la vez que hicimos la lectura de Apocalipsis, ¿qué? ¿Dios tiene 7 espíritus? Porque de alguna manera relacionamos la expresión espíritu solamente a una esencia de una entidad. ¿Me entienden? Pero lo espiritual no siempre es solo una entidad. El hombre es espíritu, ¿verdad? Que tiene alma y cuerpo, ¿sí o no? Esa es una entidad. Los ángeles son espíritu, cada uno de ellos es un espíritu, ¿sí? Ahí hablamos de entidades. ¿Me estoy expresando? Aún los que están en la zona de tinieblas, principados, potestades, huestes de maldad, ¿son o no espíritus? Sí, son entidades, ¿sí o no? Pero también hay la expresión espiritual, lo que tiene que ver con mentalidad. Entonces, cuando yo miro eso, se me abre el panorama de lo que se traduce como espíritu, ya sea en hebreo o griego. Yo tengo que entender qué será esto. Y es ahí donde conviene ir a Isaías 11, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Escucho el que ha sido asignado para leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Fíjense que habla de alguien a quien lo llama vara del tronco de Isaí. ¿Lo están siguiendo? Es un alguien, está hablando, es un profeta, o sea que está profetizando de alguien. La pregunta es saber quién es Isaí. ¿Alguien sabe quién tenía el nombre de Isaí? El padre de David, ¿está bien? Isaí es el padre de David. ¿Quién fue David? Rey de Israel. Y en cuanto a la posición con Dios, más que nada un profeta, y alguien dijo acá más fuerte, un profeta conforme al corazón de Yahvé. ¿Por qué David estaba conforme al corazón de Yahvé? Ayer lo vimos, le conviene ir a la página, a la fanpage y escuchar el audio. Al estar en audio es mejor porque usted lo escucha y está haciendo actividades, no tiene que sentarse a ver un DVD, ¿verdad? Ahora, entendemos que él estaba conforme al corazón de Yahvé porque él encontró el secreto para ser adorador en espíritu y en verdad antes que los tales se formaran desde
la aparición del Mesías. O sea, David vio al Mesías antes que el Mesías viniera a la tierra. Eso es lo poderoso de David. Porque si no entramos a decir cómo que era conforme al corazón y pecó con Betsabé, e hizo esto otro, hizo esto aquello. Es que en Dios y para Dios, lo que está conforme al corazón es lo que de repente, aquello que descubre lo que está frente a su trono, es decir, en lo que llamamos tercer cielo, y que creo que en esta novena ha quedado claro. David encontró el secreto del tercer cielo. Por eso cuando habla de que saldrá un renuevo, una vara, como otra expresión, no sé qué otra expresión habrá, un vástago, retoñará de sus raíces, está hablando que Isaí, que tiene un vástago que ha retoñado, generalmente los vástagos ¿de dónde salen? ¿O cómo se forma el vástago? De un tronco, sí, es una rama que sale de un tronco que ¿qué? Que está cortado, que está caído, ¿verdad? Ese tronco o que está quizás, ya nadie le da vida, Isaías está diciendo, miren, el secreto está en que de la casa de Isaí saldrá un retoño. Todos sabían que de Isaí había salido David. Entonces todos saben que de la casa de David, de sus descendientes, va a aparecer un retoño. Y cuidado que Isaías lo está diciendo después de él haber sanado una frustración. Isaías es sacerdote, es decir, que él pertenece a la casa de Aarón, pero estaba de alguna manera emparentado con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque justamente el rey que había muerto, el rey Usías, era su primo hermano. Y era uno de los mejores reyes en el orden político que había tenido la nación de Judá. Recuerden que habían dos naciones. Al norte habían 10 tribus formando la nación llamada, más fuerte todos, Israel. Y al sur se habían dividido las 12 tribus, 2 tribus formando la nación llamada Judá. A Israel al norte, Judá al sur. En el sur estaban específicamente los descendientes de David gobernando. El del norte no tenía ascendientes de reyes, eran gente que había usurpado siempre. Jeroboam no era de linaje real. Pero en el sur, donde estaba el linaje davídico, se había muerto uno de los mejores reyes. Y este profeta tuvo que superar la frustración. Cuando él está en plena depresión por la pérdida de ese rey, que no solo es pariente, sino uno de los mejores reyes que tuvo Judá, es Dios, esto está en el capítulo 6, es cuando Dios se le aparece. Y Dios se le aparece sentado en un trono como rey. Entonces él va a entender que el secreto no está en esperar en los hombres, sino el secreto está en esperar en la soberanía del eterno Dios, que a través de los hombres siempre va a sacar un linaje de esperanza. Eso es lo que él a esta altura ha visto. Él ve que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, es decir, que es un ser humano, es decir, que es un hombre, si no diría ella, ¿vamos bien? El espíritu de Yahvé, ¿sí? Y luego habla, espíritu, lo decimos detrás de mí, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, y espíritu de temor a Yahvé. ¿Qué es lo que está él describiendo? La mentalidad, la forma de pensar y la forma de vivir que iba a tener ese que sería descendiente de David. A ver, hagamos historia. Vamos al Evangelio a recordarlo. Usted lo ha leído. Generalmente, Jesús o Yeshua se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Muy raramente decía Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se hacía llamar a él? Porque él tenía que conectarse al primer Adán. Él tenía que hacer entender que lo que veían era la misma naturaleza que tuvo el primer Adán. ¿Está bien? Sí. Para que la gente entendiera con el tiempo en la revelación de que él fue expuesto a toda tentación, pero nunca pecó. En cambio el primer Adán, a la primera tentación, pecó. Pero algunas personas a Jesús le decían ¿cómo? ¿Se acuerdan, por ejemplo, Bartimeo? Jesús, hijo de David. Muy bien, vamos todos fuertes. ¿Hijo de qué? Hijo de David. Hijo de David. O sea que de alguna manera, y no sé cómo, porque Jesús nunca se hizo llamar así, habían personas que se le abría el entendimiento y notaban que él era el prometido por Isaías 11.
Quizás se habían enterado de cuando él, volviendo del desierto, pasó por Nazaret y justo va un sábado, como era su costumbre, eso es lo bendito de Yeshua. No, ¿por qué guardamos el Shabbat en el día sábado? Porque era su costumbre. Y entra a Nazaret y lo ven y le invitan a leer. Y justo le toca Isaías, capítulo 61. ¿Qué es lo que decía Isaías? ¿Qué es lo que leyó? Muy bien, más fuerte. El Espíritu de Yahvé está sobre mí. ¿Qué leyó él? El Espíritu de Yahvé está sobre mí. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Quizás los que le decían Jesús, hijo de David, se habían enterado de cuando él leyó en Nazaret, y después de cerrar el rollo, se sentó, los ojos de los que estaban en la sinagoga los miraron, y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Por eso es que lo quisieron apedrear, lo llevaron a un barranco, lo iban a desbarrancar y apedrear, pero nadie entiende cómo, en medio de esa furia segura, una furia obsesionada, así que y sí o sí lo iban a hacer, él de repente pasó entre ellos y se alejó. El poder del Espíritu Santo los adormeció, les hizo jugar un ratito a las estatuas, pero lo cierto es que él en ese momento, como no era su tiempo, se alejó. ¿Cómo logra él hacer eso? Porque cuando el Espíritu de Yahvé está sobre el Mesías, todo israelita sabía que todo Mesías tiene capacidades mentales que le permiten cambiar toda circunstancia que lo esté atacando. Recuerden que la palabra Mesías, y por eso me gusta usarla más que Cristo, Cristo es lo mismo, ¿sí? Mesías es una expresión española que viene del hebreo Mashiach, ¿sí? Mesías es la forma española de decir Mashiach. Y Cristo es la forma española de decir Christos. Pero Mashiach y Christos son sinónimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no uso hoy tanto el término Cristo, aunque sí lo uso? Porque mucha gente con la mentalidad de Roma, incluso los que están acá, creen que Cristo es el segundo nombre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno dice que Cristo es ungido, o que Mesías significa ungido, porque recuerde que Mesías y Cristo la misma significación, ungido no solamente es para Jesús de Nazaret. Ungido es el diseño original de Dios para cualquier ser humano que esté conectado con Él. Ungido es el diseño y por lo tanto la intención original de Dios para cualquier varón o cualquier mujer, cualquier ser humano que esté sometido y sujeto a lo que sale directamente de su trono. Voy a esperar que todos los amén vayan saliendo de todas las bocas, si no le voy a pedir al que no diga amén que se retire, porque usted es ajeno a esta congregación. Dije que ungido es el deseo de Dios para ti. ¿Y por qué no dijiste con esa fuerza el amén? ¿Por qué no estableces de una buena vez en valorarte en quién eres? ¿Todavía vas a creer que eres cristiano o que realmente eres un Cristo en el Cristo? Qué tremenda herejía parece lo que dije, ¿no? Así le parecía a los de Antioquía, los que no eran de las asambleas. Y se burlaban de ellos diciendo, ¿quién se cree en el Cristo? Son cristitos. De ahí viene la palabra cristiano, una burla. Los que se creen un Cristo. Ellos no se creían un Cristo, ellos se creían en el Cristo Mesías. Gente con una unción, con una capacitación para tener desde su mentalidad un estilo de vida diferente. Eso es el diseño de la intención de Dios. El primer Adán iba a ser Mesías. Y fue Mesías mientras dejó que cada tarde viniera Yahvé y le dijera cómo tenía que vivir. Hasta que un día decidió escuchar otra enseñanza. En vez de la enseñanza de Yahvé, su padre, quiso escuchar la enseñanza de su mujer. Y este es el error de los hombres cuando dejan que las enseñanzas espirituales vengan de las esposas. ¿Por qué las congregaciones evangélicas crecen en mujeres y pocos varones? Y los pocos varones que tienen, ninguno es comprometido.
Es más, son los que más, si la palabra de ciencia empieza a funcionar desde un profeta sobre ellos, tienen las mismas debilidades y caídas que los varones que no van a congregaciones. Hablo de ser mujeriegos, hablo de consumir pornografía, hablo de ir a los juegos de azar. ¿Por qué pasa eso en los lineamientos evangélicos? Porque el mismo espíritu anticristo que tuvo Adán era un Mesías, era un Cristo. Si él hubiese llegado hasta el final, nuestro amado Cristo no necesitaba hacerse hombre. Nuestro amado Cristo en algún momento se hubiera revelado desde ese primer Adán. ¿Me estoy explicando? Pero él no quiso, él quiso escuchar una enseñanza de lo espiritual desde regiones equivocadas, o mejor dicho, desde conductos no adecuados. Y escuchó la enseñanza de su mujer, y su mujer había escuchado la enseñanza de la serpiente, que sabemos por lo que dice Apocalipsis 12:4, que es el gran dragón rojo o escarlata, el diablo o Satanás, el que siempre persigue a nuestros hermanos. Desde aquí yo quiero que entiendas que cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, se está hablando de una capacitación mental que solo viene directo de la enseñanza que da el Padre. Los 7 espíritus de Dios no habla de que Dios tiene 7 espíritus, sino que Dios tiene una mentalidad que oficia en 7 maneras cuando hay un hombre que se deja guiar por esa mentalidad. A eso es lo que Pablo llama, y las primeras comunidades entendían que Pablo hablaba de esto, mente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes fueron bombardeados por predicadores y sermones, predicaciones y sermones de esos predicadores evangélicos que dejaban efervescente a la gente y decían, tienes que tener, por ejemplo, la mente de Cristo, busca tener la mente de Cristo, y podríamos poner cosas semejantes, y ustedes se quedó diciendo, ¿y qué es tener la mente de Cristo? Y de repente esa pregunta parecía que no tuviera respuesta en la Apocalipsis, perdón, en la Biblia. Y nos encontramos que en Apocalipsis y en todo el resto de los libros bíblicos sí había respuesta. La mente de Cristo era lo que más procuraban las primeras comunidades. Cuando ellos se juntaban, no se juntaban a orar simplemente, se juntaban a estimularse a no olvidar, cada uno de los que allí estaban, que estaban llamados a mostrar que todos tienen los 7 espíritus de Yahvé. Porque los 7 espíritus de Yahvé eran para Adán, Adán no los quiso. Pero cuando vino el segundo Adán, es decir, el hijo del hombre, es decir, lo que los mismos algunos judíos le llamaban el hijo de David, él cumplió lo que Isaías capítulo 11 anunciaba. Él sí mostró que estaba conectado al trono del eterno Dios y que la instrucción, es decir, la Torá del eterno Dios en él, se mostraba con una forma de pensar que lo llevaba a una forma de vivir y a una tan especial que se notaba que él tenía una relación inmediata y bien unida con el Padre Celestial. Eso es lo que la siguiente diapositiva le mostró ayer. Hay 3 pares aquí en Isaías 11. Dice el Espíritu de Yahvé y luego tenemos 3 pares. Esto es la Torá, la menorá. Cuando nosotros veamos esto hoy vamos a entender por qué la encendemos y además por qué debemos encenderla. La menorá es el símbolo de lo que nosotros tenemos que buscar ser. Gente que tiene una unción y un fuego que desde su mentalidad y su vida práctica testifica que su relación con Dios es íntima. Ahí eso es lo que quiere decir eso que usted está copiando. ¿Ya lo copiaron ayer? ¿Los estoy aburriendo? O sea que 7 espíritus no es que Yahvé tiene 7 espíritus. 7 espíritus es que Yahvé te da una mentalidad que se manifiesta en 3 áreas de tu vida. El área mental, el área práctica, está bien. Y especialmente el área espiritual. Si una de estas 3 áreas no está, tú no eres digno de decir por allí que eres hijo de Dios. Pero claro, fuimos tanto tiempo entrenados en los lineamientos más de la magia blanca romana, y no solamente por la Iglesia Católica, sino especialmente por las iglesias hijas de la Iglesia Romana, que es la Iglesia Evangélica, que vaya usted a decirle a un evangélico que no es hijo de Dios, porque usted nota que todavía lleva una vida pecaminosa y en varias cosas se equivoca. Si es que no lo insulta o se enoja fuerte y lo insulta, lo va a sacar hasta quizás con piedradas y golpes a usted.
Porque usted no es quien para decir que alguien no es hijo. Pero nosotros sí somos quienes podemos juzgar con justo juicio, dice el propio Jesús. Juan 7:39 es claro, juzgad con justo juicio. ¿O no? ¿Y cómo es el justo juicio? Y quiero escuchar cómo piensas, quiero ver cómo vives y me daré cuenta con quién te comunicas. Porque por tu manera de pensar veo la forma de vivir que tienes y me doy cuenta cuál es tu relación íntima en el lado espiritual. De esa gente tenemos acá, ¿eh? Esa gente está acá que espero que esta novena les sirva para cambiar de actitud. Aquí hay gente que a la hora de autoevaluarse se evalúa con los parámetros que le dio el pastor evangélico más cercano a su domicilio. Pero ¿cuándo se va a evaluar de acuerdo a los parámetros de aquel que es el único y verdadero pastor? Se llama Yahweh. ¿O no dice que Él es el pastor? Y Jesús, ampliando la idea de Salmo 23, dice, el pastor da más fuerte, que es correcto. Todos los que lo dijeron, grítenlo, por favor. ¿Qué da el pastor? Su vida por las ovejas. O sea que ese pastor que a usted lo pastoreó no es pastor en verdad. El verdadero pastor ya dio su vida. Y escúchelo a él. Cuando se autoanalice y se autoevalúe, que la cuenta del Homer sirve para eso, para que valoremos la capacidad de autoevaluarnos, no se ponga usted 10. Nosotros allá, cuando estábamos en el otro santuario, teníamos 2 personas. ¿Se acuerdan? Cada tanto había una reunión de los comprometidos y hacíamos evaluaciones. Un día hicimos un test. Bueno, varios test hicimos de evaluación. Y teníamos a la tía Mimi, que si la nota del test te daba 15, a ella le daba 24 la nota total. O sea, a ver si alguien entiende. Si la nota máxima del test, de cómo está funcionando, era 15, ella tenía 24. Pero después teníamos un pastor que ya no está entre nosotros para la gloria del Padre, que competía con la hermana Mimi. Era un poco más humilde, le daba 19, a veces 20. Hasta que un día se le ocurrió hacer sociedad con una compañera de trabajo. Se acostó con la compañera de trabajo, abandonó el pastorado, la mujer, los hijos, y ya saben de quién estoy hablando. Y están los hijos acá, lamentablemente. No te evalúes de acuerdo a tu propia opinión. Evalúate de acuerdo a los lineamientos del Padre. No te evalúes porque sanas enfermo. ¿De dónde sacan la estupidez que uno puede decirse hijo de Dios porque sana enfermo? Walter Mercado, uno de los astrólogos más brujos de América Latina, sana a muchos enfermos. Y no me digan que hijo de Dios. Curanderos más cercanos en cada uno de los barrios o vecindades de ustedes sanan hasta usando el nombre de Jesús. Y no me digan que son hijos de Dios. El Hijo de Dios se mide porque está lleno de los 7 espíritus de Yahvé. Y cuando encendemos la menorá, esa es la idea. Tengo en mi vida un nivel de relación con el Eterno que me permite tener una vida práctica semejante al Hijo, porque tengo justamente una relación mental con eso. Miren acá. Tengo una relación tal con el Eterno, estos dos son esa relación, que puedo tener tal vida práctica en esta tierra porque mi mentalidad es lo que domina todo lo que yo hago de acuerdo a la relación o a lo que recibo en esa relación con el eterno Dios. Voy a pedir que mientras hablo la profetisa encienda los 7 o alguien que quiera, ¿sí? Y vamos a mirar un poquito esto que tienen del otro lado. Cuando vemos en Apocalipsis habla del Cordero. Y cuando habla del Cordero, dice que él tiene justamente los 7 cuernos. Mire, capítulo 5 de Apocalipsis, o Revelación, versículo 6. ¿Lo leemos juntos? Hola. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un Cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero como inmolado, es decir, que estaba
con las evidencias de que fue sacrificado, pero estaba de pie, o sea que volvió a vivir. ¿Hay algún cordero en la historia de todas las ovejas que han existido en la tierra que haya podido hacer esto? De todas las ovejas, dije yo. Ah, ok, o sea que no está hablando de un animalito, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Diga fuerte, de Yeshua. Pero Yeshua resucitado, ¿verdad? Está en el medio del trono, ¿entiende? O sea, la única manera de estar presente en el trono es estar con la certeza que el Mesías está en el trono, porque si no, yo no puedo acercarme allí. Y dice que él, allí, si lo mira bien, en medio del trono, ese cordero como inmolado, tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando alguien veía estos, las primeras comunidades sabían que estaba hablando de otro profeta. Primero estaban hablando del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, pero también hablaba de lo que el profeta Zacarías describió acerca del Mesías. Por favor, Zacarías 4, del 1 al 10, lo vamos a leer. Zacarías 4, del 1 al 10. ¿Todos aceptan que Yeshua es el Mesías? ¿Todos creen que el Espíritu de Yahvé vino sobre él? ¿Tenía relación buena con el Padre? ¿Cómo lo notamos? Por su vida práctica y por su mentalidad. ¿Está bien? Él es el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces ahora miremos lo siguiente. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, amén, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Amén. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Vino palabra de Yahvé a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos las acabarán, y conocerás que Yahvé de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Si usted mira esto, las primeras comunidades a esta profecía la tenían perfectamente desarrollada. Ellos sabían que si antes de que el Mesías hubiese venido en carne, ya estuvo con la casa de Judá reconstruyendo el templo, reconstruyendo el muro. Recuerde que Zorobabel tiene que ver con el líder que está allí en la reconstrucción del templo. Ellos entendían que ahora que el Mesías había venido en carne, que él se había dejado llevar por el Padre a la cruz como cordero inmolado, que había resucitado al tercer día, estaría con ellos con la misma promesa de poder que aquí está anunciando. ¿Qué es lo que estaba anunciando? Que Él tiene todo en control. Los 7 ojos tiene que ver con el que todo lo ve, con el que tiene plenitud de conocimiento de cada detalle en toda la historia humana y en todas las historias de los hombres. Cuando ellos leían Apocalipsis se daban cuenta que Juan le estaba diciendo, aunque en este instante nos están persiguiendo y parece que nos quieren exterminar, todo lo que está pasando en la historia de la humanidad está siendo controlado por el que tiene todo el poder. Amén. Eso es el mensaje también es para hoy, para nosotros aquí, ahora. Porque en 4 meses más va a comenzar un movimiento muy fuerte, va a ser terrible lo que se viene en lo económico a las naciones. Y lo económico va a traer excusa para de nuevo guerras.
Y las guerras van a tener mucho que ver con Jerusalén, con Israel, con la zona de Oriente, que es donde se está poniendo todo el flanco, los blancos o los ojos de los hombres, de los que dominan el sistema. Pero nosotros sabemos que más allá de esos ojos hay ojos superiores que dicen yo estoy dominando y lo haré con lo que he mandado sobre la tierra. Esos 7 espíritus sobre la tierra representan que ya no hay solo un Jesús viviendo en Jerusalén o moviéndose en Israel. Hay muchos escondidos en ese Mesías, viviendo en cada rincón del mundo, que estableciendo una relación como la que tuvo él con el Padre, van a tener siempre una mentalidad que les va a llevar a no temer por las circunstancias, sino a entender que de su propia vida práctica todo puede ser transformado. Amén. Yo creo que vale la pena ese amén, ¿verdad? Es más, a esa persona que se había atajado en el aplauso, vale la pena el aplauso. Por eso es que hoy quiero hablar un poquito de estos 7 espíritus, y aquí es donde, diciéndolo, vamos a terminar. Cuando habla del espíritu de Yahvé, que es esa vela que está, el velón grande que tenemos en el medio, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Si traten de mirar la Torá también. El espíritu de Yahvé, si alguien puede, le pido a los de arriba que señalen obviamente, porque la gente está mirando la imagen, está hablando de lo que está en el medio, la vara del medio. Es la fuente de poder. Allí directamente está hablando de Dios o del Espíritu de Dios en la mente de un hombre, llevando a poner sus pensamientos. El Espíritu Santo es valorado no por los dones carismáticos que da. Por eso es que insisto que dejen de hablar de sus dones carismáticos, porque capaz que se los dio el diablo mismo. El Espíritu Santo no es reconocido en los hombres por los dones que salen de los hombres. No es que esté mal. Pero ¿de qué sirve gente que tiene tanta palabra de ciencia si el cigarrillo no lo pueden tirar? Y tuvimos de esa gente aquí, que supuestamente están hoy en el Señor de nuevo. Para estar en el Señor de nuevo hay que hacer las cosas igual que la Torá. No sé quién puede estar en el Señor reuniéndose un domingo, ¿verdad? Para pensarlo, está en la palabra. Pero, ¿de qué sirve tener palabra de ciencia? O también hemos tenido y tenemos gente, yo he sanado, oré y sanó, sané. ¿De qué sirve? Si los pensamientos de esa persona son enojarse por cualquier cosa a la hora que se le da la gana. Amados, el Espíritu de Yahvé lleva a que sus pensamientos te inunden de tal manera que ya no te enojas a la hora que se te da la gana. Te enojas en el tiempo que Yahvé dice, enójate. Pero dijimos que justamente hay 3 niveles. Está el espíritu mental. Ahí es donde hablamos de los que van al extremo. Seguiría bueno que alguien, por favor, vaya guiando, que es la forma que nosotros lo encendemos. Voy a esperar que alguno se pare aquí y pueda ir señalando. No, usted escriba, una niña, un niño. Alguien que sepa cómo encendemos la menorá, por favor. ¿Está escribiendo? ¿Usted está tomando nota? No, alguien de los jóvenes que no está tomando nota y saben cómo se enciende la menorá. Vamos. Para ahora, por favor, no nos hagan perder tiempo. Gracias. Usted sabe que siempre empezamos por el espíritu de sabiduría. Ese que está señalando Pablo. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Anote, todos los pensamientos sobrenaturales del Eterno, todos los pensamientos sobrenaturales viniendo de una sola vez a mi vida. O sea que cuando uno se convirtió a Cristo, esto pasó. Esto es lo que hace que uno se convierta de verdad. Por eso las personas que recién se convierten, que recién nacen de arriba, al otro día están sanas, al otro día andan predicando. ¿Lo han notado? Traen a sus parientes, traen gente, porque de una sola vez ese poder de pensamientos sobrenaturales llega a ellos. Luego encendemos el otro, espíritu de inteligencia. ¿Sabe qué significa eso? La iluminación personal. Diga fuerte, iluminación personal. Iluminación personal. Es iluminación personal. La da Dios para que esos pensamientos que puso todos a la misma vez comiencen a fluir de ti en los momentos que los necesites. Cuando nos hemos convertido no nos damos cuenta de eso. Pero al pasar el tiempo y mientras más nos metemos así a estudiar la Escritura, a orar en asamblea, descubrimos que en esa situación universitaria, escolar, en esa situación familiar, en ese problema económico, en esa relación afectada con un vecino, en ese problema laboral, etcétera, etcétera. Cada vez que vas caminando, es como que en algún momento te viene como una luz.
y despierta una idea que te lleva a solucionar esa relación con esa otra persona, esa relación con el dinero. A lo mejor había un problema de deuda, sabes cómo pagarlo. Quiero saber si estoy hablando de algo que usted no conoce, no sigo, pero díganme quién ha experimentado esto. Dame la mano todo el que lo ha experimentado. Bien, alégrese, usted es un hijo de Dios. Eso es lo que estamos explicando con esto de los niveles. Ese es el nivel intelectual, lo que está allá abajo. ¿Lo ve? Ese es el nivel intelectual. Lo primero que cambia en un ser humano apenas llega al Señor es su manera de pensar. Por eso es imposible creer que esas personas que luchan, ya están bautizadas y luchan con algún tipo de vicio, sean de Cristo. Porque no han cambiado su manera de pensar. ¿Estoy aburriéndolos? Pero también hemos hablado, y mañana lo voy a explicar mucho mejor, que debemos tener una vida práctica, que serían los que siguen hacia adentro. Y voy a pedirle a Pablo que señale el espíritu de consejo, exactamente ese, ¿lo ven? Señalarlo hasta arriba. Y el espíritu de poder, que es el contrario. ¿Qué es esto? El espíritu de consejo son las instrucciones personales, diga, instrucciones personales. Instrucciones personales. Que da Dios a cada hijo para tomar decisiones correctas. O sea, lo primero eran los pensamientos sobrenaturales que Dios te da, la iluminación, ¿se acuerda? Pensamiento es la sabiduría, todos vienen juntos. No los tenés que buscar, ya están todos juntos en vos. Lo que hay que buscar es que tu inteligencia no sea solo mental. Hay una inteligencia que se llama entendimiento espiritual que es superior a la mental. La inteligencia mental, mucha gente la practica, la máxima expresión se llama razón, por eso la gente quiere tener razón en todo. Pero cuando uno logra ser en Cristo, ya no tiene solo el alma activa, la razón es del alma. La razón es como un puente que hay entre el alma y el entendimiento espiritual. Y es como, uno no puede haber ido a la escuela, a la universidad, pero al tener sabiduría y estar en una comunidad donde se ora, se estudia la Torá, seguramente ante el problema le viene una iluminación. Le dice, así hay que hacerlo, pero no es que lo hace inmediatamente. Sigue orando y viene el espíritu de consejo, que es lo que señalábamos. Es la instrucción de cómo hacerlo y de dónde hacerlo y de cuándo hacerlo. O sea, ahí hablamos de estrategia. Es una estrategia mesiánica. Y del otro lado tenemos en la vida práctica el espíritu de poder, que lo va a volver a señalar Pablo, y tiene que ver con habilidades sobrenaturales que da Dios, para que esos pensamientos que Él te puso, esa iluminación que te da en ese momento, y esa estrategia o instrucción estratégica que te dio, pueda realmente tener habilidades para ser llevado a cabo. Esto es lo que te permite. Aquí es donde Dios te hace usar tus talentos y o tus dones. Aquí sí son importantes las dos cosas. Tus talentos y o tus dones. Todo esto tiene que ver con mi manera de pensar y mi manera de vivir. Cuanto más yo esto lo llevo a mi diario encuentro con Dios, mi relación con Dios va a desarrollar más estos dos espíritus que mañana quiero explicarlos mejor. El espíritu de conocimiento, ¿lo ven? Mírenlo ahí en la ilustración. Y el espíritu de temor a Yahvé. Pablo, muchas gracias, puedes sentarte. Muchísimas gracias, hijo. ¿Qué es el espíritu de conocimiento? Cuando yo soy consciente que tengo la fuente de poder que creó todo, el Espíritu Santo conmigo. Ayer hablábamos de él, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo tengo todos los pensamientos de Cristo en mí de una sola vez. Pero gracias a que yo oro, busco comunión, Dios me va iluminando personalmente en distintas circunstancias. Ya termino, Julio. Creamos que en este instante, ya sé que van a cuidar autos ahora. Déjelo, ya termino y ahí se van a ver autos. Sí, yo sé. Es que es muy fuerte. Yo sé que yo le agradezco a los varones cuando tuvieron la idea de servir, pero cuando hay esta enseñanza yo sé que se sienten así como, wow, ¿cómo hacerlo? Pero a la vez son siervos y los bendigo por eso, ¿no? Cada vez que Dios te ha puesto toda esa fuente de poder, valórala. No es cualquier fuente de poder. Él es el mismo en ti. Amén. Y todos esos pensamientos que están en vos desde que dijiste, sí, me hago hijo, hago su voluntad, me bautizo desde ahí, sí,
hay momentos donde se van a iluminar. Entonces Dios te va a dar la estrategia personal, esa instrucción específica para saber cuándo decidir hacerlo y cuándo llevarlo a cabo. Y ahí, en el momento de que lo estás haciendo, no temas, porque si ya sabes que en ese momento todos tus talentos y todos tus dones te dan la habilidad de lograrlo. Pero después de eso, ¿cómo volvés a Dios? Mucho más fuerte, con estos espíritus que recién veíamos. Porque empezás a experimentar la vida de Dios en vez de experimentar tu vida. ¿Qué es experimentar mi vida y qué es experimentar la vida de Dios? Experimentar mi vida, y hoy por ejemplo que estoy atacado por la enfermedad, es cuando los pensamientos empiezan a ser tuyos y son solo tuyos. Pero experimentar la vida de Dios es cuando hay aún más allá de la enfermedad o del momento difícil de pareja o en el momento difícil laboral o económico, etcétera. Vos sentís que los pensamientos están los tuyos, pero de repente otros más poderosos combaten los tuyos. Ese es el espíritu de ciencia, que es el que va a dar los dones proféticos que mañana o el sábado, si quieren, se los enseño. Me va a quedar colgado el tema hoy, pero prefiero buscar un momento para enseñárselos. Y es ahí donde viene esto de el temor a Yahvé. ¿Qué es el temor a Yahvé? Anote, es caminar en el amor que le tengo a la Torá de Dios. Porque cuando yo amo a la Torá de Dios, la instrucción, yo sé luchar contra todo lo que quiere sofocar al Espíritu Santo en mí. Lucho contra esas cosas que lo quieren apagar. Esas cosas que lo quieren apagar a veces soy yo mismo, ¿me entienden? No los escucho en el amén. ¿Fuerte o no? Es poderoso lo que está en nosotros. Amén. Es maravilloso, hermanos, estar en el Mesías verdadero. Amén. En ese diseño totalmente antidios llamado Cristo por el catolicismo y por las iglesias evangélicas, usted nunca valoró esto. Y leía los 7 espíritus de Dios y se espantaba y se iba a otro libro, ¿verdad? Prefería leer Proverbios. Porque decía, ¿cómo Dios va a tener 7 espíritus? Y de repente usted descubre que Dios es espíritu. Y ese espíritu que es Él, en usted se manifiesta todo de una vez y luego en distintas maneras a través de su manera de pensar, de su manera de vivir y de su forma de intimar con Él. Porque si yo no tengo intimidad con Él, mi manera de pensar decae y mi manera de vivir se estropea. Yo sé que el profeta quiere que lo repita. Si no tengo intimidad con Él, mi manera de pensar se empieza a caer. Empiezo a pensar como hombre y mi manera de vivir se estropea. Porque como ya no me iluminan sus pensamientos, decido por caminos de muerte. ¿Y cuántos hijos de Dios hemos visto que han decidido así? Me voy a parar y pedirle que hagamos una teshuvá. Hay mucho más para hablar. Pero todo esto es lo que hace que los ángeles que hemos visto cómo funcionan estén aprendiendo de nosotros. Esto es lo que hace que Efesios 3:10 sea una realidad. Principados y potestades aprenden de nosotros. Por eso ya no hace falta arca. Por eso yo respeto mucho a la gente que ama las cosas, pero por ahí hay mucha ignorancia. Yo sé que hay gente en México que me está viendo, no se vayan a ofender, porque esto lo he visto en muchos lugares. Cuando algunas congregaciones empiezan a buscar raíces hebreas, tratan de poner todos los símbolos que puedan. Y hay algunos que ponen el arca, fabrican un arca así como el arca de la alianza y la ponen en el altar. Bueno, lo ponen los brasileros, por ejemplo, lo del Pare de Sufrir, lo ponen, ¿verdad? Pero ellos hacen negocio con eso. Pero gente de buena intención, vos vas a ver que tienen eso. Les suplico, destrúyanlo. Porque ya no hace falta esa arca. Esa arca tenía tablas de piedra escondidas, las que recibió Moisés. Y ahora está más claro, porque si no lo sabe, ahí está escrito en hebreo lo que se conoce como los 10 mandamientos o el decálogo. En esa arca, en el antiguo pacto, en la antigua alianza, con un sacerdocio humano, con un sacerdocio con genealogía, el sacerdocio de Aarón, habían 2 piedras escritas y una promesa profética,
un día vendrá el Espíritu de Yahvé, y cuando entre en nosotros, a las 2 piedras las va a distribuir entre nuestra mente y nuestro corazón. Tengo una buena noticia, el Espíritu de Yahvé ya vino en tiempo y forma. Sea bendecido el Señor con este aplauso. Vino en tiempo y forma. Y no se fue, porque desde el día de Pentecostés siguió por 2000 años y te encontró a ti. El día que le dijiste, sí, creo que Cristo lo hizo por mí. El día que aceptaste tu Pascua, entonces vino también tu Pentecostés. ¿Y a dónde iba con esto? A pedirles por favor a esa gente que yo amo, saquen el arca somos nosotros. En el antiguo pacto, los querubín, entidades celestiales hechas para proteger, miraban así. ¿Se acuerdan? ¿Por qué miraban así? Porque esperaban que un día, en vez de una caja con las 2 piedras, existiera un hombre con las 2 piedras hecha carne, mente y corazón. Por eso el día que él existió, cuando lo fueron a entregar y Pedro quiso defenderlo sacando la sica, una espada chiquita, ¿no? Porque de ahí viene sicario, la sica, y cortándole la oreja al siervo de Amalco, el siervo de Herodes, ¿verdad? Jesús toma la oreja, se la pone ahí, le hace un implante, le hace una operación estética y le dice a Pedro que no es necesario, porque el que usa es hierro, el hierro va a morir. Y le dice, ¿no sabes que si yo quiero puedo mandar a llamar 12 legiones de ángeles? ¿Sí o no? Porque él sabía que estaban los ángeles mirando lo que él era, el arca de Yahvé. Pero cuando él contó los 40 días, le dijo a ellos, no se vayan, ustedes ya podrían irse, le dice a los apóstoles, pero no se vayan, tiene que venir la promesa. El Espíritu de Dios, que es la fuente de todo lo que existe en ustedes, para con ustedes, los 7 espíritus mandarlo a las naciones. Desde entonces eso se da. Y eso es ser enviado realmente. Yo tengo una carga por las naciones, porque las naciones me la hacen sentir. Francia, Montreal, Canadá, Chicago y Houston, Chicago, Illinois, Houston, Texas, Estados Unidos. La gente que está en Ecuador, la gente que está en Perú, gente que está en Chile, acá están ellos. Y mi pregunta es, ¿cuándo ustedes se van a animar a que esos pensamientos que fueron colocados los iluminen para justamente en el momento justo poner todas sus habilidades a disposición de Dios y ser enviados? Porque el día que seas enviado, tu relación con Dios va a ser mucho mayor. ¿O no? Los que viven bajo las alas de un apóstol y no se dejan enviar por un águila, terminan siendo personas que perjudican al apóstol, a la visión y a la obra apostólica de ese hombre. Usted tiene el poder más grande del universo, porque el Espíritu de Yahvé, por si no lo sabe, es la esencia de Dios mismo. Es el amor, dice Romanos, derramado en nuestros corazones. Es lo único que hace arder. El amor es lo único que hace a uno arder. Y cuando uno arde, el aceite no se acaba. Mañana es un día de mucha fiesta, de Torah, de valorar la Torah, de prepararnos a la Torah. Me gustaría haber enseñado mucho más de esto, detalle por detalle. Con los jóvenes ya compartí un poquito. Compartí cómo Dios, soltando esos espíritus, iba a soltar dones. Me arriesgo a dárselo más adelante. Pero quiero enviarlo a su casa sabiendo que esto es lo que Dios está esperando. Una autoaceptación de quién es usted. Debe usted autoaceptarse. Usted es un redimido. Eso lo hace hijo. Eso lo hace heredero de Dios. Y si hijo y heredero de Dios, quiere decir, Romanos 8:17, que usted es un coheredero con Cristo. El mismo espíritu que tuvo él, el retoño de Isaí, es el mismo espíritu que vino a usted el día que aceptó lo que el Mesías hizo en la cruz. Por lo tanto, usted tiene estos 7 espíritus. Esto está para que usted tenga que llegar a toda la tierra. Por eso, si no se anima a ser enviado, al menos ore para hacer un viaje a Israel. Dios hoy me hablaba, cuando ellos se animen a ir a Israel, cuando vuelvan, no van a querer otra cosa que ser enviados. Y yo voy a hacer ese viaje con mi mujer y con mis hijos, porque quiero sentir el ser enviado.
Y necesito eso. Aquí hay gente que no quiere ser enviada. Si son de boca para afuera, ¿no? Sí, usted cuando usted me diga, donde usted me diga yo voy, donde usted me diga yo voy. Pero ¿sabe cuándo se nota quién va a ser enviado? Cuando alguien todo el tiempo te habla de una nación y de una ciudad y de la gente de esa ciudad. Si no, no hay envío. Si no, no hay envío. Y tengo que decirlo, hasta ahora no he escuchado a nadie que diga, tal nación, tal ciudad, ¿sabe esto? Perdón, sí he escuchado a un matrimonio jovencito que hace poco ya empezó a hablarme de una nación bien lejos de acá, los únicos. Yo ya venía preparado porque en visión los vi y cuando me llamaron y me lo dijeron, bueno, son los únicos, a nadie más. Sí, gente dispuesta, donde usted diga, donde usted mande. Es donde el Espíritu de Dios realmente te haga amar esa tierra. Porque el que te manda es Dios. Y es el que te respalda. Si no, lo que hagas nunca dará resultado. En el Espíritu Santo se puede hacer maravillas, yo lo creo. Pero para eso hay que pedir esa unción. ¿Quién se ha hecho un autoanálisis verdadero? Póngase de pie esos que levantaron la mano. Solo los que levantaron la mano. Y vamos a clamar ahora. Vamos a dejar que esta preciosa nube que deja la palabra, como lo había hecho la profetisa, ¿no? Y ayer lo dijo, desde ayer lo dijo el profeta. Cuando sabiduría de Dios viene, inteligencia se activa. Dejen que lo primero que hoy aquí